Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública, y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Pues los podcasts llegaron para quedarse. Es una nueva forma de comunicación, es una comunicación muy didáctica, es inmediata pero a su vez permanente y que tiene muchas miras promocionales y por lo tanto de imagen pública. Promocionar es acercar algo, ¿no? Es acercarle un producto, un cliente, una idea a alguien más y no solamente fines promocionales, sino también propagandísticos. La propaganda sirve para ganar adeptos. El objetivo es que te quieran, ganar seguidores de verdad. Por lo tanto, para generar lealtad y fidelidad con diferentes audiencias, el podcast llegó a cumplir una maravilla que también a veces lo hacía el radio, y la radio tenía que tener sus espacios promocionales o propagandísticos o trabajo de relación pública. Entonces vino como si fuera una democratización de la radio, o sea, acercar al pueblo, o sea, a la gente común, y por eso digo democracia, a cualquier persona, el tener una voz que se escuche y que se convierta en lo que a veces decía la radio, siendo la institutriz de la gente y del pueblo, ¿no? Entonces, generar un podcast tiene que tener también ciertas características de imagen pública que ahora vamos a empezar a repasar. Todo esto lo hago porque en este marco, así como tú lo estás viendo con una computadora, con este mismo micrófono, es como yo hago el podcast Imago, el podcast de imagen pública, que también me va a servir el podcast Imago para explicarte algunas cosas que son importantes hacer. Aprovecho y te digo que te suscribas, que lo busques donde escuchas podcast, en Spotify o donde así lo hagas, para que de esta forma puedas entender muchas cosas de las que aquí digo. Y además, si sigues el canal de YouTube y si sigues estos videos, estoy seguro que Imago, el podcast de imagen pública, también te va a encantar y te va a satisfacer. Pero quiero que sepas que estamos en el año 2020, por si estás escuchando este video en otra permanencia. El año pasado, nada más el año 2019, hubo un aumento de un 60% en la producción y escucha de podcast. O sea, nada más el año pasado, 60% más de producción y escucha. Este año piensan que esas estadísticas empiezan a ser exponenciales hasta que sea lo más común esta práctica. Y dentro de esta práctica, ahora centrémonos a México. Un país como México, y me voy a centrar, voy a ser bien localista de donde soy yo, en la Ciudad de México, la gente hace un promedio de hora y media en sus traslados al trabajo. O sea, hora y media te la pasas en el día. Y esa es la media, porque hay personas que hacen hora y media de ida y hora y media de regreso. Entonces, lo que antes hacía la radio al ir en el transporte público o en tu coche, ahora lo están haciendo los podcasts. Inclusive una encuesta de la Ciudad de México dice que un 52% de los encuestados, más de la mitad, están escuchando podcast mientras hacen sus trayectos en su coche o en el transporte público. Y es que, ¿qué tiene el podcast? La ventaja es que tú puedes escucharlo en el momento que quieras, en el lugar que quieras. O sea, no es como el programa de radio o la radio en vivo que tenías que andarla cazando. Siguiente punto, la permanencia o el on demand, que si tú antes ibas en el transporte y estabas escuchando un programa de radio interesante y te tenías que bajar, pues no había forma hasta ni de regresarle, ¿no? Tú aquí le puedes poner pausas, regresarle, hacer lo que quieras, pero sobre todo es la parte de la segmentación de audiencia y temas de interés, que si a ti te gusta el fútbol o te gusta la música o te gusta la política, seguramente encontrarás un podcast de acuerdo a tus gustos y tus preferencias. Y pueden ser de personas comunes y corrientes o pueden ser de figuras públicas que se han sumado a la tendencia de los podcasts. Entonces, esos son todos los beneficios que trajo esta plataforma. Pero ahora, aterrizado al tema de imagen pública, por una parte, el usuario y el escucha. Escuchar este tipo de contenidos te van a hacer
más culto o más inteligente o más capacitado o más informado. Además, al día de hoy, estamos, te digo, en el año 2020, decir que escuchas podcast todavía es como novedad y todavía se genera como ese caché de estoy en lo nuevo, estoy en la tendencia. Entonces, a nivel imagen pública, escucharlo te va a ayudar muchísimo, sobre todo por la parte de información, cultura, capacitación. Pero a nivel producción, así como la gente tiene una página o un perfil de Instagram, una página de Facebook, un canal de YouTube, como es el caso, si lo hacen es para llegar a sus audiencias con fines promocionales y propagandísticos. Por lo tanto, sin importar tu profesión, el tamaño, si estás emprendiendo un negocio o el negocio está consolidado, tener un podcast será un gran aliado promocional, propagandístico y de que más gente te conozca y de lo que en inglés se conoce como engagement, de poder enganchar con tus usuarios y generar fidelidad. Entonces, por ejemplo, puede darse el caso de que existan podcasts para audiencias internas. O sea, para audiencias internas es únicamente el Departamento de Recursos Humanos o los líderes de una institución generan un podcast para sus colaboradores o una congregación religiosa para sus fieles, un equipo de fútbol para sus hinchas, fans o seguidores, o inclusive una institución académica únicamente para su alumnado. A eso me refiero de que puede ser extremadamente especializado, pero eso puede caer en manos de alguien más y que se haga ese fiel. Entonces, conociendo estas ventajas de imagen pública, ahora sí vamos a meternos a detalles finos al momento de la producción. Y lo primero es, si bien esto es mucho más barato y más fácil que hacer un videoblog, por ejemplo, yo me tardo y lo hago yo solito, prácticamente didáctico, el podcast, no necesito a alguien más. Para este video que tú estás viendo en este momento, tú no los ves detrás de cámaras, pero hay 1, 2, 3, 4 personas. Hay personas con audífonos llevando mis niveles de audio, hay temas de iluminación, hay personas que hacen guiones, escaletas, después hay editores, hay personas que contestan un canal de YouTube. El podcast no, el podcast es muy sencillo, pero ¿dónde está el gran reto? En que una cosa es que sea muy fácil y otra cosa es que no le eches ganitas a lo mínimo de producción. ¿Y qué es esto? Cuidar mucho la calidad del audio, por lo tanto, invierte en un equipo sencillo que en Amazon y en cualquier lugar los vas a encontrar y luego tener la mínima edición de una cortinilla, o sea, eso que te ponen al empezar, al cambiar de sección, música de fondo, tratar de tener invitados y luego no improvisar, sino tú prepara tu tema, ten tus guiones, ten tus escaletas, es como la radio, entonces tú puedes tener todo muy preparado para poderlo tener bien hecho en tiempos y formas y que no se vea algo muy amateur. Entonces, una cosa es que sea fácil y barato y otra cosa es que no invirtamos en esa producción de nuestro podcast. Segundo punto, tu lenguaje. El lenguaje tiene que ser altamente conversacional, por lo tanto, tienes que jugar con la imaginación de la audiencia, engancharla en tu mensaje, esto se llama deleitar la imaginación, que es como cuando le cuentas un cuento a un niño, que hace que el diálogo interno esté en lo que estás escuchando, por eso es tan entretenido, porque un trayecto largo de transporte público o en el coche, tu cerebro va escuchando lo que dice esa persona. Por lo tanto, tu palabra tiene que ser puntual, clara, precisa y limpia. Lo menos de graffiti verbal. ¿Qué es esto? Muletillas. ¿Qué te estaba diciendo? Dentro de esta misma cuestión, el ritmo. Jugar con volúmenes, ritmos, pausas al hablar. Porque de esa forma la gente sabe que le estás hablando. Y luego, imagínate al grabar tu podcast que está esa persona en el transporte público o en su coche escuchándole. ¿Cómo lo vas a personalizar? ¿Cómo le vas a decir? Y a ver, tú que me estás escuchando seguramente, o date cuenta lo que está pasando en el país. Le hablas de esa forma a la gente y entonces tienes que tener un lenguaje radiofónico. Siguiente recomendación. En la parte de tu contenido, el podcast, tú puedes elegir en alguna de estas 3 categorías y voy a tratar de englobarla. Que mi podcast sea didáctico,
quiere decir que su fin sea enseñar o informar algo nuevo, o sea, con estos tintes de capacitación como si fuera un tutorial. Eso sería un podcast didáctico. El segundo sería de actualidad. O sea, de actualidad es, voy a hablar de la noticia del día de hoy, voy a hablar acerca de la reseña del nuevo producto, si es de música, del último lanzamiento del disco de esta semana. Entonces, esos serían de actualidad. Y el otro sería simplemente de entretenimiento. O sea, de entretenimiento puede ser de humor o una simple distracción, de hobbies, de ocio. Entonces, tú puedes catalogarlo de esa forma. Pero ahora aquí viene el secreto y la magia de los mejores podcasts. Los mejores podcasts lo que hacen es mezclan los tres. Y esto de mezclar los tres es, por un lado es didáctico, o sea, me estoy informando con un tutorial, estoy aprendiendo algo nuevo, me estoy capacitando, pero a su vez está abordando temas de actualidad y a su vez está siendo entretenido. Por lo tanto, es este infotainment, me da información y entretenimiento, pero me cultiva. O sea, un podcast te tiene que dejar algo después de escucharlo. Por eso el podcast de Imago, el de imagen pública, yo lo que intento es primero dar muchos consejos de imagen. Esa es la parte didáctica. Siempre hay una sección a la que le llamo Nadie te preguntó, que es donde doy consejos. No des consejos donde nadie te los ha pedido, así se llama esa sección. Pero luego tengo uno que se llama, una sección que se llama Abuelito, cuéntame un cuento, u otra que se llama Vamos a ponernos nerds. En Vamos a ponernos nerds doy clases de imagen pública y en Abuelito, cuéntame un cuento, hablo de algún dato curioso, histórico relacionado con la imagen pública. La parte entretenida trata de ser con el lenguaje, pero también doy recomendaciones de algún restaurante, de algún hobby como puede ser la música, y la parte de actualidad. En mi caso, hago un análisis de las noticias del mes desde el punto de vista de la imagen pública. Y puede ser la noticia política, social, deportiva, del espectáculo. Entonces, se hace una mezcla de todo y eso yo lo hice a propósito, porque son los ingredientes de un buen podcast o de los que más éxito tienen. No te preocupes por si el tema después va a envejecer. Sí, la parte de actualidad, si tú escuchas un podcast 2 años después, ya no es tan interesante, pero si le dejas el gancho didáctico y de entretenimiento, entonces la gente puede volver a escuchar o regresar a escuchar tus podcasts viejos y generar esa fidelidad, aunque la parte de actualidad ya no sea tan relevante. Punto importante, periodicidad y duración. Es como llevar un videoblog. O cuando posteas en otra red social. Ser periódico es muy importante porque la gente se va acostumbrando y va esperando lo nuevo. Por lo tanto, comprométete. Si dijiste que va a ser semanal, a la semana. Hay algunos que los hacen diarios, quincenales. En mi caso, yo elegí la periodicidad del mes. No es porque no me guste, sino tal vez en algún momento hacemos un podcast a la semana, sino que de momento el concepto es este análisis de todas las noticias que está generando el mes. Entonces, es una gran disciplina en tu agenda ponerte como parte de tu trabajo o de tu generación de promoción qué momento vas a hacer tu podcast. Y luego el tiempo, la duración, esto sí es totalmente relativo. Si estamos diciendo que la gente en México se echa trayectos de 1 hora, o promedio, 1 hora y media, pues no es descabellado que duren eso los podcasts, pero aquí sí no hay reglas. Tú puedes decidir pequeñas cápsulas de 20 minutos. Lo único es que tendrás que generar más contenido porque el chiste es que la gente se enganche con tu podcast y ya sea que lo espere con ansias o que de uno se siga a otro. Y aquí la realidad es que no te preocupes porque si tu contenido y tu tema es interesante, le pasa como a la radio. Hay programas de radio que duran 8 horas y que la gente se enganche y se los quede escuchando o lo escuche en diferentes momentos. Aquí lo bueno es que la gente llega al trabajo, lo deja en pausa y después se está saboreando continuar el podcast de regreso a su casa. Entonces no te preocupes por la duración que pueda tener. Y trata de entonces hacer lo más difícil que está pasando con los podcasts y que seguramente en algún momento va a ser vieja esta recomendación porque es algo que los creadores nos estamos dando cuenta que es la gran frustración. La gran frustración es que al hacer un podcast te puede dar muchas métricas, te puede dar muchísimas formas en las que cuánta gente lo escuchó,
pero te da muy poca interacción con tu audiencia. Así como la belleza de un programa de radio es que tú estás viendo las redes sociales de la gente que está comentándote en un Facebook Live o YouTube Live, estás viendo los comentarios en vivo. Cuando subes una foto a tu Instagram o a Facebook, ves los comentarios de la gente y tienes interacción, el podcast te queda con un sentimiento de vacío a veces, de me faltó la respuesta, me faltó la retroalimentación. Entonces trata de enganchar a tus audiencias con el resto de tus redes sociales para ver qué temas son de interés, tener esa interacción y que no tengas que subirlos a plataformas como SoundCloud, que ahí sí te pueden ir comentando cosas, porque lo más común es que la gente los vaya a escuchar por Spotify y otros lugares donde la retroalimentación no es inmediata. Entonces, la última recomendación es, aunque sientas que nadie te esté escuchando, porque no tienes interacción directa, confía en que si tú tienes disciplinas, las métricas irán creciendo y tú generarás cada vez más astucia, audacia y evolucionará, porque una de las reglas del podcast es que se perdona la cantidad de contenidos que puedes hacer, lo que puedes subir, lo que puedes bajar, porque apenas estamos aprendiendo todos el lenguaje del podcast. Lo único es que la ola que se está levantando tan alta no te puede agarrar a ti cuando haya pasado. Tienes que entrarle al mundo del podcast si es que te interesa tu imagen pública, sobre todo a nivel institucional o cierto grado de figura pública. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Allí encuentras todos los estudios del Colegio de Imagen Pública, presenciales y a distancia, los libros que llegan a la puerta de tu casa. Suscríbete a este canal, pero también a Imago, el podcast de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo y en el podcast escuchando.